Me llamo Elena Morales, tengo 70 años y hasta hace 3 semanas era una mujer millonaria. Hoy estoy aquí para contarles la historia más dolorosa y sorprendente de mi vida. Una historia sobre traición familiar, codicia y cómo una cláusula que escribí hace 5 años se convirtió en mi salvación. Si me están viendo, es porque necesito que alguien más sepa la verdad. Mi propia Haya Sofía, la niña que crié sola después de enviudar, me robó todo lo que tenía y desapareció 3 días antes de su boda. Pero lo que ella no sabía es que yo, una vieja que construyó su imperio desde cero, siempre he sido 2 pasos adelante de cualquiera que trate de engañarme. Esta es una historia real de mi vida, y les aseguro que el final los va a sorprender, tanto como me sorprendió a mí. Permítanme contarles desde el principio. Hace 40 años, cuando tenía 30, mi esposo Roberto murió en un accidente de tráfico. Sofía tenía apenas 2 años. Nos quedamos sin nada más que una pequeña casa y una deuda enorme del hospital. Pero yo tenía algo que el dinero no puede comprar: determinación y una mente para los negocios, que heredé de mi padre. Comencé vendiendo tamales en la puerta de las fábricas a las 5 de la mañana. Con el tiempo, abrí un pequeño restaurante. Luego, para cuando Sofía cumplió 15 años, yo tenía una cadena de 12 restaurantes en toda la ciudad. A los 30 años de trabajo, había construido un imperio gastronómico valorado en $8 millones. Sofía creció en la abundancia que yo nunca tuve. La mejor educación privada, viajes por Europa, universidad en Estados Unidos, todo lo que yo no pude tener. Pensé que era una madre ejemplar mi hija. Regresó de estudiar administración de empresas hace 3 años, inteligente, hermosa, con una sonrisa que podía conquistar el mundo. Yo estaba tan orgullosa. Le di un puesto ejecutivo en la empresa Familiar, pensando que algún día ella tomaría las riendas de todo lo que había construido. Hace 2 años, conoció a Andrés, un joven arquitecto de buena familia. Parecía un muchacho decente, respetuoso, y se notaba que amaba a Sofía. Cuando me pidió su mano el año pasado, yo estaba feliz. Por fin, mi hija tendría la estabilidad emocional que yo nunca pude darle. Pero aquí es donde comienza la parte oscura de esta historia. Yo soy una mujer de negocios, y después de 40 años construyendo mi patrimonio, he aprendido que el amor y los negocios deben mantenerse separados. Por eso, 3 meses antes de la boda, les propuse hacer un contrato prenupcial, pero no cualquier contrato prenupcial. Yo redacté personalmente ese documento con mi abogado de confianza, don Ricardo, quien ha sido mi consejero legal durante 20 años. Y aquí viene lo que Sofía nunca supo. Incluí una cláusula especial, una trampa legal que activaría si alguien intentaba robarme. A la cláusula 17 me decía textualmente: en caso de que cualquier beneficiario de este testamento o contrato intente apropiarse de los bienes de Elena Morales mediante fraude, engaño o robo, automáticamente perderá todos sus derechos sobre la herencia, y los bienes serán transferidos inmediatamente a las organizaciones benéficas especificadas en el anexo. Sí, Sofía y Andrés firmaron el contrato sin leer los detalles. Como la mayoría de gente joven, confiaron ciegamente. Andrés incluso bromeó diciendo que él no se casaba por dinero. Qué irónico suena eso. Ahora los preparativos de la boda fueron densos. Contraté el mejor salón de la ciudad, un vestido de diseñador que costó más que mi primer restaurante, flores importadas de Ecuador. Gasté casi $200,000 en esa celebración. Sofía estaba radiante. Wyoming Sensha, la mujer más feliz del mundo. Pero hace un mes comencé a notar cosas extrañas. Sofía pasaba mucho tiempo en mi oficina cuando yo no estaba. Mi asistente, Carmen, me comentó que había visto a mi hija revisando documentos financieros y hablando por teléfono en voz baja. Cuando le pregunté directamente, Sofía me dijo que solo quería entender mejor el negocio familiar. También noté que Andrés había cambiado. Ya no era el joven tímido y respetuoso que conocí. Ahora hablaba con una confianza extraña sobre nuestros planes futuros y sobre cómo modernizar la empresa. Sus ojos habían cambiado.
Ya no miraba a Sofía con amor, la miraba como se mira una llave que abre una caja fuerte. Hace 3 semanas, exactamente 9 días antes de la boda, recibí la llamada que cambió todo. Era Roberto Sánchez, gerente de mi banco principal. Su voz sonaba tensa, preocupada. Señora Morales, me dijo, necesito verla urgentemente. Hay movimientos muy extraños en sus cuentas. Alguien está intentando transferir grandes sumas de dinero, y las órdenes tienen su firma, pero algo no me cuadra. Corrí al banco en lo que vi en esa pantalla. Casi me da un infarto. En los últimos 5 días, alguien había autorizado transferencia por un total de $6,5 millones. Mi firma estaba perfectamente falsificada en cada documento. El dinero se había movido a 3 cuentas diferentes en bancos offshore de las Islas Caimana. Pero aquí está el detalle que salvó mi patrimonio. Yo había establecido un protocolo de seguridad años atrás. Cualquier transferencia, Mayo era a $500,000, requería confirmación telefónica directa conmigo. Sin excepciones, San Roberto me explicó que habían intentado llamarme, pero alguien les había dicho que yo estaba de viaje en Europa y que no podía ser contactada. Esa fue la mentira que me salvó de la ruina total, porque yo nunca salgo del país sin avisar al banco. Y Roberto lo sabía inmediatamente. Bloqueamos todas las cuentas y comenzamos una investigación interna. Las cámaras de seguridad del banco mostraron algo que me rompió el corazón al Sofía. Mi propia Haya había estado visitando el banco durante la semana anterior, siempre acompañada de un hombre mayor que yo no reconocía en esa noche. Llegué a casa destrozada, no solo por el dinero, sino por la traición. La niña que había criado, a quien le había dado todo, había estado planeando robarme durante meses. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo con la ayuda de Andrés, el hombre que supuestamente la amaban. Pero yo no me había hecho millonaria, siendo ingenua. Decidí tenderles una trampa. Al día siguiente actué como si no hubiera pasado nada. Juntas como siempre, hablamos de los últimos detalles de la boda. Incluso fuimos a la prueba final del vestido. Sofía estaba nerviosa, pero yo pensé que eran nervios normales de una novia esa tarde. Cuando Sofía salió supuestamente a una cita con sus amigas, llamé a don Ricardo, mi abogado, le expliqué la situación y activamos un plan que habíamos discutido años atrás, el protocolo de protección patrimonial. En silencio, transferimos todos mis bienes restantes a un fideicomiso blindado que había establecido en Suiza 5 años antes. Sofía sabía de la existencia de ese fideicomiso, pero no sabía que yo podía activarlo remotamente en caso de emergencia. En menos de 4 horas, mis propiedades, acciones y el dinero que no habían logrado robar estaban completamente protegidos. Pero mi plan no era solo defensivo. Yo quería respuestas y quería justicia. Esa noche instalé cámaras ocultas en mi oficina de casa, pequeñas, invisibles, conectadas directamente a mi teléfono. Si Sofía quería seguir jugando, yo iba a descubrir exactamente qué estaba planeando. No, tuve que esperar mucho. Al día siguiente, mientras yo estaba supuestamente en el salón de belleza, Sofía trajo a Andrés y al hombre mayo de las cámaras del banco a mi oficina. Desde mi teléfono pude ver y escuchar toda la conversación. El hombre mayo se presentó como Fernando Ruiz, un especialista en transferencias internacionales. Lo que escuché después me confirmó que todo había sido un plan elaborado durante meses. Andrés no era el joven inocente que yo pensaba. Él había contactado a Fernando para ayudarlos a liberar los activos de mi herencia antes de tiempo. La vieja es más astuta de lo que pensábamos, decía Andrés. Bloqueé las cuentas justo a tiempo. Pero no se preocupen, después de la boda tendré acceso legal a todo a través del contrato prenupcial. Mi corazón se rompió cuando escuché la respuesta de Sofía. Mamá ha trabajado toda su vida para esto. Se lo merece por ser tan controladora y nunca dejarme tomar decisiones importantes en la empresa. Además, ella ya está vieja. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? A los 70 años, tuve que salir del auto y caminar para no gritar. Mi propia Haya, la razón por la cual
Había trabajado 60 horas a la semana durante 40 años. Pensaba que yo no merecía disfrutar el fruto de mi esfuerzo, pero la conversación continuó, y lo que escuché después fue aún peor. Tenían un plan completo. Después de la boda, iban a declararme mentalmente incompetente con la ayuda de un médico corrupto que Fernando conocía. De esa manera, Sofía podría tomar control total de mis bienes como mi cuidadora legal. Habían estado planeando robarme todo y encerrarme en un asilo. Mi propia hija quería quitarme mi libertad, mi dinero y mi dignidad. Esa noche no dormí. Pasé horas caminando por mi casa, mirando las fotografías de Sofía en las paredes. La niña sonriente, de 5 años, en su primer día de escuela. La adolescente orgullosa en su graduación. La joven profesional, el día que se unió a la empresa familiar. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? Pero mi tristeza pronto se transformó en algo más poderoso, en determinación. Yo no había sobrevivido 40 años en el mundo de los negocios para dejarme vencer por una traición familiar. Si Sofía quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se juega realmente. Al amanecer, llamé a don Ricardo. Es hora de activar la cláusula 17b, le dije. Él sabía exactamente lo que eso significaba. Habíamos preparado este escenario años atrás, esperando nunca tener que usarlo. Los siguientes 2 días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar normal, sonreír, abrazar a Sofía, fingir emoción por la boda. Cada "te amo, mamá" que salía de sus labios era como un puñal en mi corazón, porque yo sabía que eran mentiras. Mientras tanto, don Ricardo trabajaba silenciosamente con las autoridades. Las transferencias fraudulentas eran un delito federal, y teníamos evidencia suficiente para proceder legalmente. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que Sofía entendiera las consecuencias de sus acciones. El viernes, 2 días antes de la boda, les tendí la trampa final. Durante la cena, anuncié casualmente que había decidido hacer un regalo de bodas especial. Les dije que había transferido $2 millones a una cuenta que ellos podrían acceder después de la ceremonia en Pai. Cómo se iluminaron los ojos de Andrés. Sofía trató de disimular, pero yo conocía cada expresión de su rostro desde que era bebé. Estaban eufóricos. Lo que ellos no sabían es que esa cuenta era una trampa. Existía CERT, pero estaba diseñada para activar automáticamente la cláusula 17b del contrato prenupcial en el momento que intentaran acceder al dinero. Era la evidencia final que necesitábamos para demostrar su intención criminal. El sábado, por la noche, víspera de la boda, Sofía vino a mi habitación, se sentó en mi cama como cuando era pequeña, y me dijo: mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que no siempre he sido la hija perfecta, pero quiero que sepas que te amo. Por un momento, casi creí que había un destello de la verdadera Sofía en esas palabras. Casi me convencí de detener todo el plan. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado. A la vieja, ya está muy mayor. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? Yo también te amo, hija, le respondí. Y era verdad. A pesar de todo, seguía amando a la niña que había sido, no a la mujer en la que se había convertido. En el domingo, amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura ideal, ni una nube. Parecía que hasta el clima conspiraba para hacer de ese día algo memorable. Pero no por las razones que Sofía imaginaba. A mí, levanté temprano y me vestí con el traje que había comprado para la ocasión, un elegante conjunto azul marino que me hacía sentir poderosa y digna. Si iba a enfrentar a mi hija, lo haría con la cabeza en alto. A las 9 de la mañana, 3 horas antes de la ceremonia, Sofía y Andrés fueron al banco para intentar acceder a la cuenta del regalo de bodas. Como yo había predicho, su codicia no pudo esperar ni siquiera hasta después de la boda. A las 9:47 am, mi teléfono sonó. Era don Ricardo. Elena, acaban de activar la trampa. La cláusula 17b está oficialmente en efecto. Sofía ya no tiene ningún derecho sobre tu herencia. En ese momento, experimenté una mezcla extraña de alivio y dolor profundo. A las 10:30. Mientras yo estaba en el salón de belleza arreglándome para la boda,
Recibí otra llamada. Esta vez era Carmen, mi asistente, con voz temblorosa. Señora Elena, Sofía acaba de llegar a la oficina. Está gritando, dice que usted cambió las claves de todo y que no puede acceder a nada. Parece muy alterada. Dile que estoy en camino. Respondí con una calma que no sentía Ann. Cuando llegué a la oficina, encontré a Sofía junto a Andrés y Fernando, todos alrededor de mi escritorio. Mi hija tenía los ojos rojos de llorar, pero su expresión era de furia, no de tristeza. Mamá, ¿qué hiciste?, me gritó en cuanto me vio. No podemos acceder a nada. Las cuentas, las propiedades, todo está bloqueado. La boda es en 1 hora. Yo me senté calmadamente en mi silla ejecutiva, la misma desde la cual había construido mi imperio, y los miré fijamente. Sofía, le dije con voz tranquila pero firme, siéntate, tenemos que hablar. Ella siguió gritando, puro Andresla. Cálmonse. Sentaron frente a mí como empleados, a punto de ser despedidos. Fernando permanecía de pie, nervioso, probablemente sospechando que algo había salido muy mal. Durante las últimas semanas he descubierto algunas cosas muy interesantes. Kamet, por ejemplo, que mi querida hija ha estado falsificando mi firma para robar $6,5 millones, que mi futuro yerno no es el joven honesto que pretendía ser, y que ustedes tenían planes de declararme mentalmente incompetente. Después de la boda, el silencio en la oficina era ensordecedor. Vi cómo la cara de Sofía pasaba de la furia a la sorpresa, y luego al miedo. Andrés intentó negar todo, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No he terminado. Continué, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la conversación que habían tenido en mi oficina días atrás. Mientras escuchaban sus propias voces, planeando mi destrucción, vi cómo se desplomaban. Sofía a llorar, pero esta vez eran lágrimas de desesperación, no de tristeza. Mamá, Ann, comenzó a decir, pero yo le interrumpí. Hace 5 años, cuando establecí tu herencia, incluí una cláusula especial. La cláusula 17 B decía que si algún beneficiario intentaba robarme mediante fraude o engaño, automáticamente perdería todos sus derechos sobre mi patrimonio. Sofía me miró con horror creciente. No puede ser. Esta mañana, cuando intentaron acceder a la cuenta trampa que les preparé, activaron esa cláusula automáticamente. Sofía, ya no eres mi heredera. Todo mi patrimonio será donado a organizaciones benéficas cuando yo muera. El grito que soltó mi hija todavía me duele recordarlo. Andrés se levantó violentamente de la silla. Esto es imposible. Vamos a demandarla. No puede hacer esto. Don Ricardo, que había estado esperando en la oficina contigua, entró en ese momento acompañado de 2 detectives. Sí puede, dijo calmadamente, y ya lo hizo. Además, señor Andrés Moreno, usted está arrestado por fraude financiero y conspiración. Mientras esposaban a Andrés, él seguía gritando que todo esto era injusto, que él amaba a Sofía, que solo querían asegurar su futuro. Fernando intentó escapar. Los detectives también lo arrestaron. Sofía se quedó sentada, mirándome, con una expresión que nunca olvidaré. No era odio, no era amor, era vacío total, como si recién se diera cuenta de que había destruido todo por dinero que nunca llegó a tocar. Mamá, me dijo con voz quebrada, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a destruir a tu propia hija? Esa pregunta me atravesó el alma. Me acerqué a ella y tomé sus manos, las mismas manitas que yo había sostenido cuando dio sus primeros pasos. Sofía, yo no te destruí. Tú te destruiste sola cuando decidiste que el dinero era más importante que el amor de tu madre. Cuando planeaste encerrarme en un asilo para robar lo que había trabajado toda mi vida para construir. Ella lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Pero mamá, nosotros solo queríamos asegurar nuestro futuro. Tú tienes tanto dinero y nosotros somos jóvenes, y por eso tenías que robarme, por eso tenías que mentirme durante meses, por eso tenías que planear quitarme mi libertad. La Prigan. Sofía, si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que necesitaban ayuda, yo les habría dado todo lo que quisieran, pero decidieron traicionarme
en lugar de confiar en mí. Los detectives se llevaron a Andrés y Fernando. Sofía se quedó conmigo, sentada en mi oficina, rodeada de los restos de sus sueños rotos. La boda, que debía comenzar en 30 minutos, nunca se realizaría. ¿Qué va a pasar conmigo ahora?, me preguntó con voz pequeña, como cuando tenía 5 años y se metía en problemas legalmente. No puedo acusarte porque técnicamente no lograste robar el dinero gracias a los protocolos del banco. Pero tampoco puedo tenerte cerca, Sofía. Has roto mi confianza de una manera que no sé si se puede reparar. Explique. Había hablado con don Ricardo sobre establecer un pequeño fondo para ella, suficiente para que pudiera vivir modestamente pero trabajando. Nada de lujos, nada de vida fácil. Si quería reconstruir su vida, tendría que hacerlo como yo lo hice, con esfuerzo y honestidad, pero la empresa familiar comenzó a decir, ya no es tu empresa. Le respondí firmemente en esa tarde. Mientras los invitados a la boda recibían la notificación de cancelación, yo me quedé sola en mi casa. Caminé por los pasillos llenos de fotografías de Sofía recordando cada momento feliz que habíamos compartido. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era yo una madre terrible por proteger mi patrimonio de mi propia hija? Estas preguntas me atormentaron durante Semana pero entonces recordé las palabras de mi propio padre, que murió cuando yo tenía 25 años en Helena. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. Sofía había revelado quién era realmente cuando pensó que podía robarme sin consecuencias. El dinero no la había corrompido, había mostrado una corrupción que ya existía en su corazón. Yo había trabajado 40 años, no solo para ser rica, sino para ser independiente, para no depender nunca de nadie, y había protegido esa independencia hasta el final. 3 semanas después, aquí estoy, contándoles esta historia. Sofía desapareció después de nuestra última conversación. No sé dónde está, si está bien, si algún día volverá a buscarme. Parte de mí espera que lo haga, pero otra parte de mí sabe que probablemente nunca la vuelva a ver. Andrés fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero. Fernando recibió 8 años. La justicia siguió su curso, pero eso no llena el vacío que siento en mi corazón. Mi patrimonio sigue intacto, protegido por el fideicomiso suizo y la cláusula que activé. Cuando yo muera, todo será donado a orfanatos y programas de educación para niños de bajos recursos. Irónicamente, mi dinero ayudará a niños que no tuvieron las oportunidades que Sofía desperdició. Me arrepiento de lo que hice. No completamente protegí lo que era mío por derecho y impedí que personas sin escrúpulos se aprovecharan de mi trabajo. Pero si me arrepiento de haber fallado como madre, en algún lugar del camino, mientras construía mi imperio, perdí a mi hija. Le di todo lo material que podía darle, pero tal vez no le enseñé los valores que realmente importan: honestidad, respeto, gratitud. Ahora paso mis días administrando mis negocios y preparando las donaciones que se harán cuando ya no esté. He contratado nuevos gerentes de confianza, personas que han demostrado su integridad durante años. También he comenzado a visitar los orfanatos que recibirán mi herencia. Ver a esos niños, sus sonrisas inocentes, me recuerda por qué vale la pena trabajar duro y ser honesto. Ellos no tuvieron las oportunidades que Sofía tuvo, pero tienen algo que ella perdió: en esperanza genuina y corazones sin corromper. Cada vez que juego con esos niños, imagino que estoy jugando con la Sofía de 5 años, antes de que el dinero y la codicia la cambiaran. Si Sofía está viendo este video, quiero que sepa algo: todavía la amo a la niña que fue, y lamento la mujer en la que se convirtió. Si algún día decide buscarme, no para pedirme dinero, sino para pedirme perdón y reconstruir nuestra relación, yo estaré aquí. Pero también quiero que entienda que las acciones tienen consecuencia, que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar, y que el dinero que tanto codiciaba nunca podría haberle dado la felicidad que buscaban. A todos ustedes que me han escuchado, les dejo esta lección: protejan lo que han construido con honestidad, pero no permitan que la protección de sus bienes
los convierta en personas desconfiadas o amargas. El equilibrio entre ser generoso y ser inteligente es difícil, pero es la única manera de vivir en paz. Mi historia terminó con una victoria legal, pero una derrota personal. Espero que la suya termine mejor. Gracias por escucharme. Este video tiene más historias que contar y tal vez algún día las comparta con ustedes.